Buenas tardes a todos los amigos y seguidores del canal. Vamos a plantear un video más, en este caso referido a estructuras de acero, estructuras metálicas, y un tema de una solicitación no tratada hasta el momento, que es torsión. Una buena noticia, por lo menos para quienes se interesan por el canal: pasamos los 5.000 suscriptores, así que seguimos creciendo de a poquito, y fundamentalmente sumando gente que se interesa por la ingeniería estructural y por los temas relacionados con la misma, por los temas relacionados con los proyectos de estructuras. Así que bienvenidos sean y esperemos seguir creciendo. Gracias. Entonces comenzamos con este tema de desarrollo de la torsión en elementos de perfiles metálicos. La torsión en elementos metálicos aparece cuando el plano de carga no pasa por el centro de corte de la sección transversal de la barra, o bien cuando se aplica un momento torsor a la misma. Y también aparece en ciertos perfiles ligada al fenómeno de pandeo, como lo vimos cuando tratamos el tema de inestabilidad, porque aparece pandeo torsional o pandeo flexo torsional, asociado con secciones como las que vemos en el dibujo a la derecha, que tienen poca rigidez torsional. Entonces, arriba y a la izquierda tenemos casos de vigas en el que las cargas están aplicadas coincidente con el centro de torsión, ¿sí? Entonces se produce flexión sin torsión. Y a la derecha, por ejemplo, un perfil U, o puede ser una correa de techo C, donde las cargas se aplican en el alma de la pieza, que no está ubicado en el centro de corte, y por lo tanto la flexión viene asociado con la torsión. Ya veremos que en secciones circulares, por ejemplo, aplicado un momento flector puro, se produce un esquema de tensiones principales, de tracción y compresión respecto del eje de la pieza, como vemos. Las cargas que generan torsión pueden ser, por ejemplo, cargas derivadas del peso propio, como vemos en este caso un muro de mampostería que soporta un perfil metálico. El perfil metálico está soportando ese muro de cerramiento, y el eje del muro, con una carga P por metro, está aplicado a una distancia del centro de gravedad del perfil, que coincide con el centro de corte, y por lo tanto aparece un momento torsor P por E. Tenemos el diagrama de carga y el diagrama de momentos torsores. A la derecha podemos observar otra situación frecuente: una viga carrilera, un puente grúa que apoya sobre la misma, y cuando frena el puente grúa se genera una fuerza F de frenado horizontal, que tiene un brazo de palanca E con respecto al centro de corte, y por lo tanto aparece un momento torsor F por E. Estas son cargas de naturaleza dinámicas y móviles y dinámicas, naturalmente. Entonces, esfuerzos generados en la pieza por torsión. Se presentan solicitaciones cortantes en el plano de la sección, generando giros, denominado torsión de San Venant. Y también aparece en ciertas condiciones, y ya lo vamos a plantear cuándo, la torsión por alabeo, que se presentan adicionalmente a los giros en el plano, desplazamientos en el sentido longitudinal del elemento, que se traducen, si esos desplazamientos están restringidos, en solicitaciones normales según el eje de la pieza. Veremos que el momento torsor produce en la sección tensiones tangenciales solamente o tensiones tangenciales y normales, según sea la forma seccional, el diagrama de momentos y las condiciones de vínculo a la torsión. Como idea general nada más, podemos plantear que las secciones abiertas, doble T, C, ángulo, tienen una escasa capacidad para tomar torsión, mientras que las secciones cerradas, como el tubo cuadrado, la sección circular, la sección cajón, son mucho más eficientes frente a la torsión. Por lo tanto, si estamos planteando una viga soporte de un puente grúa,
que va a tener fuerza de frenado y va a actuar la torsión sobre la misma. Y el puente de grúa tiene cargas importantes, entonces sería una opción interesante plantear una sección cerrada, por ejemplo 2 UPN. Si la luz no es demasiado esbelta, sino armar una sección cajón. Entonces, es por ello que en estructuras formadas por perfiles abiertos es económicamente conveniente evitar la torsión. Acá observamos a la izquierda una viga en ménsula con una carga P aplicada en el centro de corte, a la izquierda, y por lo tanto se genera solo flexión. Y a la derecha, la carga P está aplicada en el alma de la viga, que no coincide naturalmente con el centro de corte, que está desplazado hacia la izquierda, una distancia E, y por lo tanto se genera, producto de esa carga aplicada en el alma de la viga C, el perfil C, una flexión y un momento torsor asociado. Generalmente en las estructuras civiles, la torsión no se presenta sola, viene acompañado de flexión y de corte, y eventualmente también de fuerzas axiales. El estado tensional elástico entonces va a ser la suma de las tensiones debidas a cada una de las solicitaciones actuando aisladamente. O sea, la máxima tensión de corte FV será la sumatoria de las componentes de tau Vx, tau Vi, las tensiones de corte, según los ejes X e Y, si las cargas están aplicadas en ambos ejes principales, más tau T, tensiones de corte de Saint-Venant, más tau W, tensiones de corte por alabeo. Y las máximas tensiones normales FUN serían asociadas con sigma UC, generadas por cargas axiles, más sigma VX más sigma VI, generadas por flexión respecto a los ejes principales X e Y, más sigma VW son las tensiones longitudinales generadas por la restricción al alabeo. Volviendo sobre el concepto del centro de corte, que es una idea importante para entender este problema, el centro de corte en una sección es el punto con respecto al cual se produce el equilibrio de los momentos de las tensiones tangenciales internas que equilibran el momento torsor. Por ello, en una sección sometida a flexión y corte, si la fuerza cortante pasa por el centro de corte, no se presenta torsión en la sección. En las secciones doblemente simétricas, el centro de corte coincide con el centro de gravedad. En las secciones con un eje de simetría, el centro de corte se ubica sobre ese eje, como podemos ver en el dibujo. Entonces, repasando ideas, tenemos un perfil C, donde la carga B está aplicada en el centro de corte está ubicado a una distancia E del eje del perfil. En ese caso se produce la flexión sin torsión. Abajo, por ejemplo, tenemos una correa C. Es muy habitual en nuestro medio las correas de chapa doblada con sección C, con labios rigidizadores, y la carga se puede suponer aplicada de la chapa de cerramiento en la mitad del ancho del ala, A sobre 2, o B sobre 2 si lo llamamos B. Y por lo tanto va a aparecer una excentricidad respecto del punto del centro de corte, y esa carga aplicada en el centro del alma de la correa, estoy mencionando la correa de abajo, va a estar sometida a flexión y a torsión. Cuando la sección esté conformada por placas planas delgadas, cuyos ejes concurren en un punto, el centro de corte se va a ubicar en la intersección de estos planos. Sería el punto M del dibujo abajo a la derecha. Acá tenemos distintos elementos, desde barras macizas, tubos circulares, tubos rectangulares, perfiles T, secciones Z, donde están ubicados los centros de corte. Las secciones tipo U, ya vimos, los perfiles hierro-ángulo. Entonces, en secciones doblemente simétricas, el centro de corte coincide con el baricentro. En secciones con un eje de simetría, el centro de corte se ubica sobre el eje de simetría. Y en secciones formadas por placas planas delgadas, cuyos ejes concurren a un punto,
el centro de corte se encuentra en la intersección de estas placas. Esto es un repaso, digamos, de lo que acabamos de mencionar anteriormente. Por lo tanto, la torsión se puede presentar como torsión de San Menán, como torsión no uniforme o de Alaveo, o torsión mixta, que sería la sumatoria de ambos fenómenos anteriores. En la torsión de San Menán, todas las secciones están libres de deformarse. Fue analizada este fenómeno por el matemático francés San Menán, allá por 1850, y de ahí viene su nombre. La segunda situación, torsión no uniforme de Alaveo, fue enunciada por el investigador ruso Blasov en Moscú, allá por 1940. Entonces vamos a comenzar enunciando rápidamente las ideas principales de la torsión pura o de San Menán, llamada de San Menán. La solución del problema de la torsión en barras prismáticas sometidas a pares torsionales en los extremos fue dada por San Menán, por lo que habitualmente estos esfuerzos se los llama torsionantes puros o de San Menán. La suposición básica es la que el elemento está en libertad de alabearse durante la aplicación de los momentos torsores. En ese caso, la solución del problema de la torsión libre de una barra rectangular indica: aplicado un momento torsor llamado T y el ángulo de giro por unidad de longitud lo llamamos diferencial de phi sobre z igual a T sobre dividido G por T, K sub T, donde K sub T sería la rigidez torsional de la barra y G sería el módulo de elasticidad al cortante del material, en este caso. Para una sección maciza rectangular, el máximo esfuerzo que se presenta en la mitad del lado mayor se puede plantear como F sub P es G por T por la derivada de phi respecto de Z, que finalmente termina expresándose como tau, T el momento torsor, por T chica, que sería el mínimo espesor del elemento, dividido KT, ¿sí? Donde T es el espesor de la barra, B es el lado mayor, y cuando la relación entre el lado mayor y menor es mayor a 10, la rigidez K sub T se puede aproximar a 1/3 de B por T cubo. En el dibujo vemos la variación de las tensiones tau generadas por la torsión, que son nulas en el centro de la pieza, máximas en los bordes A y B, con ese tipo de esquema. Cuando una barra prismática de eje recto se somete a un momento torsor, las secciones transversales rotan. Según la forma de la sección, pueden llegar a permanecer planas o bien alabearse. Si solo las secciones transversales rotan, conservando las fibras longitudinales su distancia inicial, entonces tenemos nada más que tensiones tangenciales. Para una barra prismática, para una barra circular como la que vemos en el dibujo, empotrada en un extremo y aplicado un momento torsor, observaremos, si dibujamos un esquema, una cuadrícula como la 1, 2, LKMN, y la rayamos antes de aplicar el momento torsor, que luego de aplicado se ha producido un giro phi, pasando de la sección AB a la sección A'B', pero la distancia entre el empotramiento, la sección de empotramiento 1 y la 2, se mantiene invariable. Por lo tanto, no hay deformaciones según el eje de la pieza ni tensiones. Esta torsión libre o no restringida originará un sistema de tensiones principales inclinadas 45 grados respecto del eje de la pieza, y las deformaciones de la barra en torsión se miden por el ángulo de rotación θ de una sección ubicada a una distancia x del origen. Acá observamos un perfil que tiene una geometría más común respecto de las estructuras metálicas, un perfil doble T con un ancho B de las alas, un espesor T sub F, una altura del alma H, un espesor TW. Entonces, en un perfil de este tipo solicitado a torsión, si todas las secciones estuviesen libres de deformarse según el eje del mismo, se presenta alabeo, corrimiento según el eje de la pieza,
pero si no hay impedimento a esa deformación, no se generan tensiones normales. Aquí hay rotación y desplazamiento, pero se supone sin restricción al desplazamiento. Si analizamos un perfil doble T sometido a pares de torsión iguales en ambos extremos y de sentido contrario, como únicas fuerzas externas, sin restricción, como dijimos, de deformaciones en los apoyos, tenemos que las fibras longitudinales rectas, inicialmente, giran, pero para ángulos pequeños se pueden considerar que se mantienen rectas y por lo tanto las alas giran, pero conservan su forma rectangular y el alma se alabea, como vemos en el dibujo. Todas las secciones transversales normales al eje de la viga se van a alabear de la misma manera y se puede considerar, por tanto, que no varían las dimensiones de las fibras longitudinales y por ello no aparecerían tensiones normales. ¿Sí? Este es el concepto que acabamos de plantear. No habría restricción al alabeo. Podríamos pensar, si no existen restricciones a la deformación longitudinal, que es aplicable las ecuaciones de torsión uniforme o torsión pura, sobre la base de que el ángulo de torsión es uniforme en toda la longitud. Entonces, en una sección abierta, con un espesor constante de cada elemento componente, como el perfil doble T que imaginamos recién, podemos pensarla como formada por chapas rectangulares con una longitud B sub I y un espesor T sub I cada una. Dado que los giros unitarios de cada rectángulo parcial deben ser iguales, de la ecuación de torsión de Saint-Venant podemos expresar que θ es igual al cociente del momento torsor Mt1, sobre la rigidez a la torsión G por IT1. Entonces, Mt1 sobre GIT1 sería uno de los elementos componentes, que sería igual a Mt sobre G por I total, que sería la sección completa. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Tenemos un perfil C de 1,5 centímetros de espesor constante, 30 centímetros de altura y 15 centímetros las alas. Determinar las tensiones del perfil conformado por chapas soldadas de la figura y la tensión tangencial derivada de la aplicación de un momento torsor Mt igual a 0,30 toneladas por metro. Entonces, IT sería el módulo de torsión de la sección, es un tercio de la sumatoria de B sub I por T sub I cubo. Lo desarrollamos, son tres elementos a sumar. Tau máximo es MTI sobre I sub TI por el espesor T sub I, que es constante. Todos son datos del problema. Nos daría que la máxima tensión generada en el perfil por el momento torsor aplicado es del orden de 677 kilogramos centímetro cuadrado. Luego habrá que compararlo con, si este es un momento torsor para cargas de servicio, con la tensión de corte máxima, parece a 0 de servicio. Torsión en secciones de pared delgada. Para evaluar las tensiones en secciones huecas de pared delgada, podemos aceptar que la tensión tangencial permanece constante a lo largo del espesor de la pared. Entonces, de resultar el espesor de la pared variable, podemos demostrar que el producto de la tensión tangencial por el espesor de la pared se puede expresar como flujo de corte Q y si permanece constante. O sea que tau por T sería una constante. Entonces, un segmento enrayado de longitud diferencial de S con brazo de palanca R, la tensión tau actuante sobre ese segmento rayado por el espesor, por el diferencial, o sea por el área, nos daría la fuerza por el brazo de palanca, la componente de ese segmento que equilibra el momento torsor. Sobre la base de que si el espesor varía, la tensión tau por el espesor T sub A es igual a la tensión en una sección B por el espesor T sub B, el flujo tau por T es constante,
Multiplicando la tensión media tangencial por el elemento diferencial de S, obtenemos una fuerza tangente a la curva media del espesor en cada punto. El producto de la fuerza por la distancia al centro de la sección, el brazo de palanca sería R, da como resultado un diferencial de momento torsor, diferencial de T igual a tau por T, diferencial de S por R. El producto de T por diferencial de S es diferencial de área. Integrando, tenemos que el momento torsor es la integral a lo largo de A de tau por R por diferencial de A. Podemos expresar como tau por T es constante que el momento torsor es igual a tau por T por la integral a lo largo de A de R diferencial de S, ¿sí? Que sería igual a tau por T por 2 veces A. Esta es de ahí, de esa expresión, podemos despejar para un momento torsor conocido, espesores de la pieza conocidas y la sección inscripta en la línea punteada definida como A, podemos determinar la tensión tau derivada del momento torsor aplicado en esa sección hueca en función de la expresión propuesta por Brett en 1896. En una sección hueca, esta sería una sección maciza, en una sección hueca se podría expresar como con dimensiones D sub m y B sub m, tau sería igual al momento torsor aplicado T dividido 2Bm por dm por T mínimo, espesor mínimo de la pared hueca. Entonces, para secciones tipo cajón tendríamos una expresión de este tipo para B sobre T mayor que 10. Y para secciones con otras configuraciones, como la sección doble T, un perfil hierro-ángulo de alas iguales o desiguales, estos valores asociados. Ahora bien, si ahora sometemos a una barra, por ejemplo, en principio, no es muy habitual esto, una barra maciza, pero para comprender el problema, a una barra de sección rectangular, a un momento torsor en un extremo, con un extremo empotrado, vamos a observar, supongamos que tenemos una goma de lápiz, ¿sí? La fijamos en un extremo y le aplicamos un momento torsor en el otro y hemos dibujado una línea de cuadrículas, ¿sí? Unas cuadrículas sobre la cara de la goma. Observaremos que las secciones ya no permanecen planas, sino que se alabean. Si restringimos este alabeo, por ejemplo en una viga empotrada libre, van a aparecer entonces tensiones normales a la pieza. Entonces lo que tenemos es una torsión que no es uniforme, torsión por alabeo. En este caso, un perfil doble T, si está restringida la deformación en la zona de empotramiento, que sería la zona AS de un ala, entonces la sección B grande FD sería una sección libre, aplicado en el extremo libre el momento torsor. Las fibras del lado AB se alargan, en tanto que las fibras del lado CD se acortan. Entonces hay presente tensiones normales. En función del tipo de alabeo, la torsión puede ser uniforme, cuando el alabeo es constante a lo largo de las fibras longitudinales, como ya lo vimos, o no uniforme, el alabeo no es constante a lo largo de las fibras longitudinales y hay movimientos relativos en la misma dirección. La tensión uniforme, como sabemos, solo produce tensiones tangenciales. Para que se produzca torsión uniforme, son necesarias dos condiciones: que la ley de momentos torsores sea constante en toda la pieza y que se permita el alabeo libre en ambos extremos del perfil. La torsión no uniforme produce tensiones tangenciales, pero adicionalmente tensiones normales. La situación más general de la torsión es la torsión mixta, en la que un porcentaje de la torsión total se asocia con la torsión de San Menán, o sea, torsión uniforme, y la otra torsión por alabeo, ¿sí? Acá tenemos un perfil, doble T, apoyado en ambos extremos, con una carga P. Bajo esa carga, con una excentricidad dada, se producirá torsión mixta.
o en un perfil doble T, empotrado en un extremo y libre en el otro, donde le aplicamos un momento torsor en el extremo, T sub U. En el empotramiento, el alabeo y el giro son nulos, por tanto las tensiones tangenciales de San Benán son nulas y las tensiones de alabeo son máximas. ¿Sí? T sub T normalmente le asignamos al momento torsor tomado por las tensiones de San Benán y T sub W a las tensiones de alabeo. Este fenómeno del alabeo después veremos que puede ser representado por un par de fuerzas F aplicadas en ambas alas, cuya distancia entre baricentros de las fuerzas aplicadas es H. En un perfil como este, donde la sección 2 está empotrada y la sección 1 es la libre, donde está aplicado el momento torsor con una extensión L, el extremo libre, si está lo suficientemente alejado del empotramiento, ya veremos que es lo suficientemente alejado, tiene que ser una distancia mayor a la que definiremos luego como A, solo van a aparecer tensiones tangenciales tau sub T. Para una sección más cercana, en la sección del empotramiento solo van a aparecer tensiones tau W, y en una sección intermedia van a aparecer ambas tensiones, tau sub T más tau W. Este parámetro A se denomina constante de flexión por torsión y nos da una aproximación de la distancia a lo largo de la viga desde la sección restringida al alabeo a la que se disipa el efecto de la restricción y solo queda torsión pura. ¿Sí? En el esquema de abajo ustedes pueden ver tau sería T sub U, sería el momento torsor aplicado en el extremo, la sección libre 1, en blanco el valor de tau T y en rayado el valor de tau W. Como en la medida que nos vamos acercando al empotramiento, tau W va cobrando más relevancia frente a tau T. Vamos a ver un ejemplo, determinar el valor de A, el parámetro llamado constante de flexión por torsión, para una viga empotrada libre, con un momento torsor aplicado con una luz de 2 metros. Entonces la expresión de A es la raíz de E por CW sobre G por J, el momento de inercia polar. Entonces, en este caso, considerando las variables, el módulo de elasticidad del acero, E, y el módulo de elasticidad G de corte, nos quedaría A igual a 1,61 raíz de CW sobre J. Si la relación L sobre A es menor que 0,5, las tensiones por alabeo son determinantes. Entonces tenemos este perfil, B sub F es 20 centímetros, T sub F es 0,794 centímetros, HW es 62 centímetros, TW es 0,47. Determinamos todos los parámetros, A, momento de inercia, módulo resistente elástico, módulo resistente plástico, momento de inercia en el eje débil y radio de giro para esa viga armada, y sobre esa base vamos a definir CW como I sub I por H cuadrado sobre 4, calcular J y luego determinar el valor de A. En este caso, la distancia a partir de la cual el fenómeno se atenúa sería 393,7 centímetros. Acá observamos en las alas de un perfil de este tipo, donde se restringe las deformaciones por alabeo, ante un momento flector y un momento torsor se originan tensiones normales en las alas por el momento flector a la izquierda, más tensiones generadas longitudinales por el alabeo restringido, que dan como sumatoria el esquema de tensiones de la derecha, arriba. Eso respecto a las tensiones normales. Y abajo vemos las tensiones de corte. A la izquierda, tensión de San Benán, tau sub T. En el centro, tensiones de corte en la sección generadas por alabeo, TW, restringido, torsión de alabeo. Y a la derecha tenemos las tensiones tau generadas en la sección por el esfuerzo de corte.
La torsión por alabeo produce en las alas tensiones normales y de corte. Vemos a la izquierda las tensiones de corte por alabeo impedido y a la derecha las tensiones axiales por alabeo impedido. C sería compresión y T sería tracción. Para un perfil tipo C, las tensiones resultantes tendrían la distribución que ubicamos en el dibujo, tanto de tau como de sigma. Las tensiones resultantes de la torsión por alabeo son importantes en los perfiles T y tipo C. En los perfiles laminados ángulo pueden en general despreciarse y considerarse solo las tensiones tangenciales derivadas de la torsión pura. Asimismo, en las secciones cerradas de pared delgada, pueden despreciarse el efecto de la torsión no uniforme y considerar solo las de torsión pura. En materiales elásticos en que se cumple la ley de Hooke, resulta que θ es igual a la diferencial, θ' es igual a la diferencial de φ con respecto a z, y es igual al momento torsor por la rigidez torsional G por J. Vamos a plantear un ejemplo comparativo. T sería el momento torsor aplicado, G es el modo de elasticidad transversal. Para un acero AL24 podríamos plantearlo un valor de este orden, 77.200 megapascales, y J es el módulo de torsión de la sección. El producto G por J representa la rigidez a torsión y es comparable con el producto E por I para flexión, que es la rigidez a flexión. Para perfiles metálicos con sección abierta, el cociente de la rigidez a flexión sobre la rigidez a torsión, E por I sobre G por J, varía entre 200 y 600 en general, lo que nos indica que el efecto de un momento torsor reducido puede resultar condicionante para el diseño de una sección de este tipo. Por ejemplo, para un perfil IPN 160, ese cociente nos da un valor de 4,55. Es sensiblemente mayor la rigidez a flexión que la torsional. Por el contrario, para secciones cerradas, el comportamiento es mucho más favorable frente a la torsión y ese cociente, por ejemplo, para un tubo estructural de 90 por 90 por 4 milímetros, nos da apenas 1,75. La máxima tensión tangencial por torsión uniforme que se produce en una sección sometida a un momento torsor tau sub u dependerá de la forma de la sección y del parámetro característico con la misma J. Para un tubo cuadrado de espesor delgado podemos plantear que J es T por B al cubo. B es el lado del tubo naturalmente, si es cuadrado. Entonces la tensión tau sería tau último dividido 2B cuadrado por T. Plantearemos entonces, a fin de visualizar la distinta eficiencia a la torsión de perfiles cerrados y abiertos, un momento torsor determinado, mayorado, tau último 0,20 tonelámetros, una tensión de fluencia del acero igual, FI 235 megapascales y dos secciones con igual área. Por un lado, una sección rectangular de 80 por 140 por 4 milímetros, donde el ancho B es 76 y la altura H es 136 en milímetros, AG es 18,25 centímetros cuadrados. La tensión tau generada por la torsión máxima es 24,2 megapascales. Y para un perfil IPN 140, donde el valor de J, ¿sí? Observemos que el área es 18,20 centímetros cuadrados, antes era 18,25 centímetros cuadrados, o sea que el material es equivalente, la tensión máxima va a ser 483,2 megapascales, sensiblemente mayor a la anterior, manteniendo el momento torsor mayorado aplicado en su valor, 0,2 tonelámetros, utilizando la misma sección de acero, y muy superior a la tensión admisible, ¿sí? La tensión máxima admisible sería FI sobre raíz de 3, 2,53 sobre raíz de 3, que nos va a dar un valor sensiblemente menor a 4,83 megapascales. Es decir, que el primer perfil estaría verificando sin ningún inconveniente y el segundo estaría en condiciones de no verificar por un factor bastante generoso.
Entonces, para ir cerrando este video, que ya me extendí demasiado para mi gusto, flexión y torsión combinadas, la situación más habitual es que las solicitaciones no se presenten aisladas, sino combinadas. Cuando se presenta la torsión está asociada con flexión y corte, y a veces solicitaciones axiles. Los efectos de la flexión y la torsión se evalúan por separado, y los esfuerzos y deformaciones resultantes se obtienen por superposición mientras no superen el límite elástico. Entonces, ante la presencia de momentos flectores, de resultar posible, se debe tratar de recurrir a secciones cerradas, tipo cajón o tubos circulares, y naturalmente, como ya lo mencionamos, la solicitación de torsión viene acompañado por lo general por flexión y corte, y eventualmente, en algunos casos, por solicitaciones axiles. Entonces, existirán puntos de la sección transversal donde las tensiones tangenciales y las normales se irán sumando por las distintas solicitaciones planteadas, y tendremos la máxima tensión de corte FV, como hemos planteado ya anteriormente, lo expresamos, y la máxima tensión normal FUN, que habrá que verificarla con las tensiones límites que el código de reglamento nos permita. Recordando ideas, ¿sí? Entonces, para cerrar el video, verificación para estados límites últimos, el CIRSOC 301-2005 en la sección H2 establece lo siguiente. La resistencia de diseño de la barra, Phi por Fi en megapascales, expresada en términos de tensión, tiene que ser mayor o igual que la resistencia requerida, expresada en términos de tensión normal, FUN, o tensión de corte, FUV, determinadas ambas mediante un análisis elástico con la estructura soportando cargas mayoradas. Y para el estado límite de plastificación bajo tensiones normales se debe cumplir que FUN, las tensiones según el eje de la pieza, deben ser menores o iguales que Phi por Fi con Phi 0,9. Para estado límite de plastificación bajo tensiones de corte, FV debe ser menor o igual que 0,6 por Phi por Fi, donde Phi es 0,9. Y para el estado límite de pandeo, FUN o FV debe ser menor o igual que Phi sub C por F crítico. F crítico sería la tensión crítica normal de pandeo global o local, según lo visto en pandeo, y Phi C es 0,85. Entonces, para la determinación de las solicitaciones en la sección, tenemos que considerar los efectos de segundo orden cuando los mismos sean relevantes o significativos. Bueno, esto es un pantallazo resumido de este tema. No es tan habitual encontrar elementos de estructuras civiles solicitados a solicitaciones dominantes de torsión, pero sí lo es encontrar elementos donde aparece la torsión y se suma a la flexión y al corte, ¿sí? Entonces, bueno, con esto cerramos el tema. Gracias.